Para poder aplicar las estructuras selectivas, repasábamos lo que son los operadores de relación, los operadores lógicos. Hasta ahorita no hemos utilizado los operadores lógicos en el ejercicio. Bueno, tal vez en este no los vamos a usar, pero en otros sí. Vimos la sintaxis de Java, la palabra if, entre paréntesis la condición, no se le pone punto y coma aquí, es un error a veces recurrente. Tiene dos bloques, la parte verdadera y la parte falsa, como es la estructura selectiva. Y cada bloque está delimitado por llaves, las cuales se pueden quitar si es una sola instrucción. Bueno, entonces, el ejercicio que estamos haciendo es determinar cuál de dos números es más grande. Ya le incluimos la parte de que si fueran iguales, y es cuando agregamos otra estructura selectiva. Voy a poner aquí el algoritmo en FlowGrid. Fue este. Bueno, pedimos los dos números. Primero se pregunta si son iguales. El operador de igualdad es el igual igual en Java y en FlowGrid. En Java y FlowGrid los operadores son los mismos. Y tiene dos salidas. Se llama selectiva porque en base a la condición tiene dos caminos a seguir. Se selecciona uno de los dos caminos. Cuando la condición es verdadera se va por un lado y cuando es falsa se va por otro y nosotros decidimos qué hacer en cada una de esas situaciones. Entonces, bueno, cuando los números fueron iguales, simplemente se puso un letrero de que los números son iguales. Esta otra comparación se va a hacer solo si la primera fue falsa. Por eso está dentro de la primera. Primero se revisa si son iguales y si no son iguales, entonces se pregunta cuál es mayor. Bueno, eso también ya lo reflejamos en PCInt. Aquí la forma de anidar se llama anidar porque está una dentro de otra o están internas una a otra. Y la sangría nos ayuda a entender mejor cómo están las estructuras. A partir de aquí, que ya vamos a empezar a usar estructuras, pues sí va a ser muy importante conservar la sangría adecuada para entenderle mejor. Les comentaba que los compiladores, la ejecución, ya sea en PCInt, FlowGrid o Java, no se fija en la sangría. Eso es totalmente para el lector humano, bueno, el programador. ¿En qué se basa? Pues en la sintaxis, en los bloques, en las llaves, en el si no, en el fin sí. Pero realmente nosotros podríamos escribir todo esto así parejito y seguiría trabajando igual para PCInt, pero para nosotros pues no sería igual, no lo entenderemos igual. Bien, entonces en Java también hicimos la versión, pero a ver ahí. En esa no incluimos cuando el caso en que fueran iguales, quedó pendiente eso, pero yo dije que lo vamos a implementar en una interfaz visual, en una aplicación visual. Entonces fue mayor de 2. Lo hicimos en modo consola. Y en modo consola, pues nada más comparamos si uno es mayor que el otro. Nos faltó ponerle antes de eso, de que si uno es mayor que otro, ver si son iguales. Eso no lo hicimos aquí en Java. Lo vamos a reservar para desarrollarlo en modo visual. Entonces, voy a agregar aquí un frame para, en el mismo proyecto, generar la aplicación visual. Voy a agregar aquí un frame. Se va a llamar JFrame principal. Buenos días. Bien, entonces, pues son dos datos de entrada, el número 1 y número 2, y luego pues un botón de calcular o comparar, otro botón de borrar, otro de aleatorios. Bueno, entonces, tal vez aquí el ejemplo no sería tan necesario porque pues nomás son dos datos y los podemos poner ahí muy fácilmente para comparar. A veces sí conviene, como en el proyecto, ¿verdad? Porque
pues son muchos datos y para estarlos capturando es un poco laborioso, aunque en la realidad sí debería ser, se deberían capturar. Bueno, voy a poner aquí una etiqueta y un campo de texto para la entrada. Son dos datos de entrada, son dos campos de texto. Bueno, entonces voy a hacer más pequeña esta, luego le voy a quitar el texto. Acaba de decir primer número. Y voy a tomar los dos porque le quiero cambiar el tamaño de la letra, se ve muy pequeño. Aquí en propiedades, en font, lo voy a poner a 24. Es 15, lo voy a poner a 24. A ver, así. Voy a ejecutar para mayúsculas F6, ¿verdad? Shift F6. Para ver si no me lo modifica. Ahí está, ¿verdad? Entonces voy a duplicar esto. Y aquí va a decir segundo número. Bien, y luego, pues por aquí un botón. Uno va a ser para comparar, otro para aleatorios y otro para borrar. En este caso no voy a poner uno de ejemplo. Entonces aquí ya le voy a poner comparar. Buenos días. Aleatorios y borrar. También le voy a cambiar el tamaño de la letra. Voy a tomar los tres. Propiedades, font, y no sé, a ver si con 18 ya se ve mejor. Bueno, ya se ve ahí un poco más claro. Y voy a poner una etiqueta para mostrar el resultado. Una etiqueta. Esta etiqueta la voy a poner aquí abajo. La voy a hacer más grande. Le voy a cambiar algunas cosas, como el color de fondo. Ah, etiqueta, ¿sí? Color de fondo, background. Vamos a desconectar. No, no, estoy acá de este lado. Luego, el font también lo voy a poner unos 24. Y para que active el color, ponemos la propiedad opaco. Y luego ya le voy a quitar el texto. Más o menos así queda la interfaz. Bien, después voy a cambiar los nombres de los componentes. ¿A cuáles les cambiamos? A la entrada, a la salida y a los botones. Entonces, este se va a llamar JText primero o primer y JText segundo. Luego, este botón JBoot comparar. Aleatorios, JBoot aleatorios.
y jboot borrar. A este le vamos a decir jlay resultado. Ok, bueno. La intención, sobre todo en este ejercicio, es aplicar las estructuras selectivas, el if. Entonces, pero claro que necesitamos tomar los datos de los campos de texto. Ya sabemos que son cadenas con el getText. Luego hay que convertirlo a doble para poder comparar. Bien. Las cadenas no se pueden comparar con el mayor que, menor que. Las cadenas no son tipos primitivos. Estos operadores que puse por aquí, ¿a qué tipo de datos se los podemos aplicar? A los primitivos. Al entero, doble, booleano. Ok, bueno, entonces voy a codificar el botón borrar. Este es el más fácil. El botón borrar lo que debe poner son campos, cadenas nulas en los datos de entrada y los datos en donde va la entrada y la salida. Entonces, jtext primer y ponemos un set, ¿verdad? Porque queremos poner algo en el campo de texto, es un set. ¿Qué queremos poner? Una cadena nula. ¿Para qué? Para que tenga la apariencia de que se borró. Luego, jtext segundo, setText y borramos, ¿sí? Luego, también vamos a borrar el jlay resultado. Punto. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a generar los aleatorios, ¿no? Los aleatorios, o sea, aquí para que nos genere datos de prueba, muchos datos de prueba. Entonces, los aleatorios es muy parecido a esto, pero en lugar de poner cadena nula, vamos a poner valores aleatorios y que también borre el resultado porque pudo haber tenido una comparación anterior para que no quede ahí el resultado previo. Entonces vamos ahora a codificar el botón aleatorios. Este sería, para eso requerimos una variable de tipo random. Hay que agregar la librería. Y vamos a decirle en el jtext primer, vamos a decirle que genere números del 0 al 99. SetText. Lo que le debemos poner ahí es un texto, pero azar.nextIn, que es la función que usamos para los aleatorios, esta me regresa un entero. Por lo tanto, hay que convertirlo a cadena para que me lo acepte setText. Y eso mismo vamos a hacer con el segundo. Jtext segundo también, que ponga un texto que se va a formar de la concatenación de un número aleatorio y la cadena nula. Entonces aquí sería azar.nextIn, límite de 100, más así. Aquí va a ser muy difícil que nos genere dos números iguales. Podría ser, pero va a ser un poco difícil. Y también vamos a borrar el resultado. Así, ¿verdad? Bueno, ya tenemos los botones que nos permiten, pues, agilizar un poco las pruebas. Ahora viene, pues, el interesante o el principal, que sería el de la comparación. La comparación, vamos a tener que tomar los datos que están en los campos de texto, convertirlos a dobles, porque
son de tipo dobles. Eso bueno, lo voy a checar aquí en el algoritmo. Voy a tomar este como referencia. Ese, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a codificar el botón comparar. Sería ahí donde dice leer, escribir, pues eso ya lo tenemos. Esto de escribir primer número y segundo número, pues eso ya lo tenemos aquí en las etiquetas. Luego ya seguiría leer. Leer es tomar los datos de los campos de texto. Sería, primero hay que declarar las variables, estas sí las necesito. Número 1 y número 2. Luego, vamos a tomar el número 1, lo vamos a tomar desde el JText en primer punto getText. La forma en que obtenemos el dato que está en el campo de texto es con la función getText. El getText es nada más lee lo que está ahí. El setText cambia bueno, pero sabemos que esto no funciona porque getText es una cadena y número es un doble, entonces esto hay que convertirlo a doble. Así. GetText me regresa la cadena, se la pasamos a parse doble, la función parse doble, esa cadena la convierte a doble y el resultado lo guardamos en la variable número 1. Entonces vamos a hacer lo mismo con número 2. Pues de una vez todo, ¿no? Lo copiamos y pegamos como quieran. Punto. Parse doble, JText, segundo, punto, getText. Así. Y ya tenemos la lectura. Esto es equivalente a esta lectura. Y ahora sí, vienen las condiciones. ¿Sí? Las condiciones sería, pues ahora sí vamos a utilizar la opción o más bien verificar si son iguales. Acá en el modo consola no lo hicimos. Nada más como la primera versión, sin considerar que puedan ser iguales los números. Entonces, vamos a preguntar aquí si número 1 es igual. En Java se utilizan los operadores igual que en Flowgorit. Si número 1 es igual a número 2, entonces quiere decir que los números son iguales. ¿Sí? Voy a poner en la etiqueta de resultado un letrero que diga los números son iguales. Entonces le pondríamos JText, no, JLay, resultado, punto, setText, y vamos a poner aquí un texto que diga son iguales. ¿Sí? Son iguales. En caso contrario, o sea, estaríamos haciendo esto, ¿verdad? En caso contrario, pues no vamos a poner, son diferentes, o sea, no le interesa al usuario que le diga, son diferentes, no. Si son iguales, bueno, que le reporte que son iguales, pero si no, que le diga cuál es el mayor. Si no fueron iguales, es que alguno de los dos es mayor. Ahí es donde vamos a poner en el else otro if. Otro if. Este if, la sangría me ayuda a entender que ese if está dentro del else. Acá como que está más claro y hasta nos pone rayitas. Luego aquí preguntaríamos, si número 1 es mayor que número 2, si eso es cierto, entonces el JLay resultado, aquí con esta comparación se decide que el mayor es número 1. Set, text, y aquí le pondríamos, el mayor es el número 1. ¿Sí? Estamos concatenando una cadena con una variable de tipo doble. Recuérdense que el más me sirve para concatenar la cadena con cualquier tipo de dato. Bueno, en caso contrario, JLay resultado. ¿Por qué no he puesto llaves en el if?
ni en la parte verdadera ni en la parte falsa, porque solo ve una instrucción. Ahorita lo checamos. Setx, aquí diría, el mayor es el número 2. Bueno, lo pongo en mayúsculas para darnos cuenta de por dónde se fue la ejecución. ¿Por qué no es necesario ponerle ninguna llave ni en el if ni en el else? Bueno, porque dijimos que cuando es una sola instrucción, no se le pone llave o puede quitarse la llave. Igual se la ponemos, pero yo soy de la idea que se ve mejor, si es una sola instrucción, mejor quitarle las llaves, porque como que lo deja más claro. Ahora, pudiera parecer que la parte falsa sí ve más de una instrucción y por lo tanto tendría que llevar llave, pero en realidad, y para eso nos ayuda la sangría, en realidad la parte falsa solo ve una instrucción, que es otro if. Aunque esté muy grande ese if o internamente tenga muchas instrucciones, la parte falsa del primer if solo ve otro if. Por eso tampoco requiero llaves. Y del segundo if, pues también su parte verdadera solo ve una instrucción, una salida, y la parte falsa también solo una instrucción. Entonces, a resumidas cuentas, en ningún caso se requiere las llaves. Bueno, ahorita vamos a hacer un cambio donde va a ser necesario, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a probar esto. Tengo aquí un error, no sé dónde. A ver. ¿En dónde? Ok, gracias. Aquí va. Gracias. Bueno, creo que ya está. Vamos a probar. Tenemos que darle mayúsculas F6 porque si no va a ejecutar el modo consola. Bien, ahí está. Vamos a generar aleatorios y aquí comparar. Dice que el mayor es el 99. Aleatorios y comparar. O sea, no importa en dónde esté el mayor, me tiene que decir cuál es el mayor. Cuando sale con mayúscula quiere decir que el segundo fue el mayor. Y cuando sale con minúscula quiere decir que fue el primero. Siempre ha salido el segundo. Ok, ahí está el primero. Ya salió en minúscula. ¿Sí? Bueno, el borrar. Hasta ahí todo bien. De hecho, ya con eso cumplimos con lo que pide el enunciado. Vamos a suponer que el usuario me diga, me gustaría que, así como me da un letrero, que está bien, porque así fue como se pidió, que también pusiera en un color diferente el valor mayor. Por ejemplo, aquí que el 88, no el color de la fuente o de la letra, sino el color de fondo del campo de texto, que le pusiera otro color. Y si el mayor es el de arriba, pues que le pusiera un color al de arriba. Es decir, que ponga un color en el que es el mayor para inmediatamente, tal vez hasta sin ver el letrero, el usuario visualice cuál es el mayor. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que tendremos que hacer es, cuando el mayor es el primero, el número 1, pues ahí en ese momento le ponemos un color diferente al campo de texto, un color diferente de fondo, el back color, o se llama aquí background. Y si es más grande el número 2, pues se lo ponemos a este. Entonces, ahí es en donde, fíjense, cuando son iguales, pues no va a ser eso de los colores, hasta ahorita. Pero cuando ya se decidió que no son iguales y se fue por la parte falsa del primer if, entonces aquí es donde necesitamos, aparte del letrero, necesitamos cambiar el color, ya es otra instrucción. Y ahí la sangría no juega, y no es o sea, la sangría no es determinante para el compilador, la sangría es ayuda para nosotros. Entonces, a veces pensamos que con el hecho de poner otra instrucción aquí, ya lo va a tomar como de la parte verdadera. Esa instrucción que vamos a poner es cambiarle el color al campo de texto. ¿Cómo se llama? JText primer, porque se supone que el primero fue el mayor, por eso fue verdadero, punto. Y aquí pondríamos set background, sí, está, set background, un color, vamos a poner un color, digamos que el color yo le voy a poner el cian. Para esto tuvo que haber agregado la librería del Java AWT Color.
esa la agregó solo. Si no, pues hay que teclearla. O sea, nosotros podríamos intentar esto y si es falso, aquí le pondríamos jtext segundo punto set background también color cyan. El cyan es como un azul cielo, ¿no? Algo así. Entonces, aquí aparentemente yo quiero que cuando esto sea verdadero haga estas dos cosas y cuando sea falso haga estas dos. Bueno, pues no va a suceder ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque el compilador, inclusive aquí me marca un error, me dice, no puedes tener dos instrucciones antes del else, porque entonces, si quieres que formen parte del if, tienes que ponerlo entre llaves. Ahí sí debo poner llaves. Entonces, vamos a poner esta llave aquí y vamos a cerrarla esta por acá. ¿Qué tal? Hay que tener cuidado con esa instrucción. Fíjense, esta segunda instrucción del else, aparentemente pues sí es parte del else, porque no marca error, pero en realidad no es parte del else, porque este else, al no tener llave, solo está viendo esta primera instrucción. La segunda ya no forma parte de ella. Pero no marca error porque pues igual yo puedo querer poner una instrucción después del if. O sea, esta instrucción la haría después del if, no tendría nada que ver con el if, la va a hacer siempre. Por eso, bueno, ahí es donde entran las llaves, ¿verdad? Para indicar claramente qué es lo que quiero que... Aquí ya le estoy diciendo, si el número 1 es mayor que el número 2, quiero que hagas este bloque de instrucciones. Y si en caso contrario, quiero que hagas este otro. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver si funciona. Aquí decimos, aleatorios, comparar. Vean cómo, si en donde está el mayor, a ver, chavos, llegan platicando nada más, los mismos de siempre. Ahí ya pintó este es el color cian, se parece a este, ¿verdad? Pues es igual. Donde está el mayor, pero ¿qué sucedería si yo le pongo aquí 200, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? Que va a dejar pintados los dos, ¿verdad? Porque este lo dejó pintado antes. Y luego, ¿qué tenemos que hacer, pues? El borrar inclusive debería borrar los colores. No, no, porque la idea es que cuando lo ejecute esté en blanco y luego ya pinté el color. El problema es que a la siguiente ejecución se quedó el color del anterior y si queda la suerte de que el mismo sea el mayor, la misma posición, pues va a estar bien, pero si es el otro, como sucedió ahorita, pues va a estar pintando los dos y el usuario me va a decir, no, sabes qué, mejor déjalo como estaba porque eso me confunde más. ¿Qué necesitamos hacer? En el botón de aleatorio, o porque bueno, el de aleatorio, si bueno, ¿se acuerdan? Yo siempre he dicho que ese deberíamos quitarlo. Ya cuando entreguemos el programa deberíamos quitarlo. Pero nada más es para probar nosotros. Entonces, sí está bien en el botón aleatorio, pero también tendríamos que reflejarlo cada vez que calcula, porque la ejecución normal no incluye el botón aleatorio. O sea, así lo normal que va a hacer el usuario es poner aquí un número y poner aquí otro número. Y luego darle comparar. ¿Sí? Y luego va a decir, bueno, borrar. El borrar también debería borrar. Es decir, que los tres botones deberían borrar los colores, en pocas palabras. El de aleatorio porque pues es el que más usamos para pruebas, pero finalmente lo tendríamos que quitar. Y cada vez que compare, debemos asegurarnos que antes de que dé el resultado, borre los colores. Ok, entonces vamos a hacer, ¿qué color es el que tiene inicialmente el campo de texto? ¿Qué color de fondo? ¿Cuál es? Es blanco, ¿verdad? O sea, el color de fondo es blanco. Entonces, lo que vamos a hacer es poner los dos en blanco y luego ya que ponga el color donde quiera. Pero cada vez que calcule que primero los ponga en blanco. Y eso mismo lo vamos a también hacer acá
en el botón aleatorios y en el botón borrar. Ahora, como lo vamos a hacer 3 veces, tal vez nos convenga poner una función, ¿no? Que diga quitar color o algo así. Entonces, y luego me dice, oye, y si son iguales, ahí sí quiero que pinte los dos, antes de empezar a borrar. Le digo, bueno, si quieres que te pinte los dos, entonces cuando sean iguales. No se ha dado el caso hasta ahorita, pero ahorita lo probamos. Entonces, también cuando sean iguales, quiero que se pinten los dos para darme cuenta inmediatamente que son iguales. Entonces, esta es una sola instrucción, por eso no le habíamos puesto llave. Pero como ya le vamos a agregar 2 instrucciones más, que es pintar cada caja de texto, entonces sí vamos a requerir una llave. Y muchos acostumbran empezar la llave acá arriba, en todas las estructuras, así como lo hace NetBeans, que aquí empieza la llave y luego ya la termina acá. Yo prefiero, ya me acostumbré, a poner la llave al principio del siguiente renglón. Bueno, entonces aquí le vamos a decir, pues es que es copiar esto, copiar este que está aquí, ponerlo aquí, y copiar este otro. ¿Sí? Ya son 3 instrucciones. Por ejemplo, aquí, eso lo puedo dejar así. El compilador lo que le interesa es que este es un bloque y se basa en las llaves. Pero yo como lector, como programador del código, pues esto no está muy bien. O sea, yo sé que a muchos no les interesa, ¿eh? Pues ahí quedó medio chueco, no le hace, de todos modos funciona. Sí, pero les aseguro que con el tiempo van a ver que es mucho mejor que esté ordenado, organizado el código. Ya cuando ustedes vean a alguien por ahí que ya se dedica a programar, es bien raro que no lo haga ordenado, porque pues eso es lo mejor, le entendemos más, vemos más rápido los errores, pero al principio como que no, como escribimos poquito código, pues como que no nos afecta mucho eso. Entonces, aunque no me afecte en la ejecución, yo voy a poner eso en orden. Ahí en el proyecto, por ejemplo, en el apartado de código, dice código ordenado y documentado. El ordenado se refiere a esto, que no dejes tantos espacios en blanco, que esté parejito el código, a eso se refiere. Bueno, entonces, pero quedamos que íbamos voy a poner una función aquí. Las funciones, si se acuerdan, yo las pongo aquí en esta parte. Aquí ponemos las funciones. No es un evento, no es un evento de un botón, es una función que yo voy a poner que no va a regresar nada, por eso es void, y que se va a encargar de quitar el color. Así se va a llamar la función. Entonces, esta función lo que va a hacer es quitar los colores. Eso de quitar es un decir, porque lo que va a hacer es poner uno blanco. Entonces va a decir jtext primer punto set background color punto white. ¿Así? Y luego, pues también el segundo, jtext segundo punto set background color punto white. Aquí donde pusimos las funciones, porque realmente es una función, ¿verdad? Esta es una función. Bueno, en las funciones de las interfaces, bueno, del código en visual, yo puedo usar todos los componentes que agregamos, los botones, los JTEX, los puedo usar en cualquier lado, porque son parte del frame. Entonces, por eso, sin problema, yo puedo usar el JTEX primero, el segundo. No solo los puedo usar en los eventos de esos botones, sino en cualquier parte del frame. Bueno, entonces, fíjense, el hecho de haber agregado una función, pues acarrea varias ventajas. La primera es que, pues, aislamos una sección de código y la podemos reutilizar. Esa es una. Lo cual quiere decir que no voy a repetir ese código. Es una de las ideas de funciones me permiten no volver a escribir algo que ya funciona, que ya trabaja. Entonces nada más lo reutilizo. Luego, otra ventaja es que, por ejemplo, aquí
borrar, yo le voy a poner quitar color. Ven como si yo hubiera puesto las instrucciones del hot background y eso, pues tal vez las entendiera, pero tendría que leerlas. Pero cuando mandamos llamar la función, esto le da más lógica a lo que estamos haciendo. Ahí le estamos diciendo, vas a quitar color. Es diferente a set background, color, todo eso. Se entiende mucho más la idea con el nombre de la función. Entonces, vamos a ponerle aquí, también en el aleatorio, también vamos a ponerle quitar color. Y en el botón, acá en el botón comparar, también vamos a quitar el color. Eso tiene que ocurrir antes de que empiece a poner los colores. Entonces aquí le diríamos, quitar color. Bien, entonces, mande. Ah, tienes razón. Siempre le habíamos puesto como, ¿te acuerdas? Public static, sí, sí tienes razón. Miren, en la interfaz visual, cuando definimos las funciones, yo hice static, ¿verdad? Porque así venía, cuando empezamos a ver las funciones, las hicimos en modo consola. Bueno, entonces en el modo consola, si no le ponemos el static, marca error. Acá en el modo visual, si yo le quito el static, ya no marca error, pero la razón no es porque sea consola o sea visual, la razón va más allá, con conceptos que no vamos a ver en este curso. Entonces, para que no se queden con la idea, es que una función en modo consola tiene que llevar el static y una función en visual lo podemos quitar, o sea, lo podemos poner o quitar. Si yo pongo static, no marca error, pero si se lo quito, tampoco. Si esto lo estuviéramos haciendo en el modo consola y yo le quito el static, sí me marca error. Entonces, ahorita vamos a decir que por razones que no conocemos en este curso, en el visual podemos poner o no el static, y en el consola sí debemos ponerlo. Tiene que ver con programación orientada a objetos, eso. ¿Sí? ¿Eh? Pues si quieren dejarlo siempre para que sea parejo, ¿no? Ahora, ¿por qué voy? Ese es el en cuanto al static, pero ¿por qué voy? O sea, aquí si le ponen static no hay problema, ¿eh? Yo, bueno, como no lo necesita, pues yo se lo quito. El void, acuérdense que ¿cómo se describe la función? Public, static, o bueno, con el static o no, public, y luego el tipo de dato que regresa a la función. Casi siempre son cálculos, entonces me regresa un doble, un entero, pero a veces no me regresa nada. Esta función no me regresa nada. Nada más hace algo dentro, pero no me regresa ningún resultado. Cuando una función no regresa un resultado, se le pone void. Void es como vacío. ¿Sí? Entonces, por eso le estamos poniendo aquí void. Si yo le pusiera, por ejemplo, aquí un int, quiere decir que me va a regresar un entero y acá me marcaría error porque no estoy regresando ningún resultado. Bueno, entonces aquí es void. ¿Ah? Bien, entonces, sí, si le ponen static aquí no pasa nada. ¿Sí? No, ahí es que de acuerdo a la clase, cómo está definida, por eso es que no importa si le ponen estático o no. De acuerdo a cómo está definida la clase en modo consola, ahí sí importa. Bueno, vamos a ver si es cierto o no, a ver si esto funciona. A ver, entonces le digo, aleatorios, comparar. Le voy a poner este más grande, comparar. Si se fijan que ya quitó, voy a poner este más grande, comparar. Voy a poner los iguales, comparar. Voy a generar, dejó los dos, ¿verdad? Aleatorios, comparar, borrar. También borra el color. Bueno, es un decir que lo borra. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, podemos decir que ya está el ejercicio, ¿sí? ¿Qué sucede si nosotros lo ejecutamos y no le damos ningún dato y le decimos comparar? No sé si les ha sucedido, tal vez sí. Esta es la ventana de salida.
Y cuando marca estos renglones en rojo, marca un montón de... quiere decir que ocurrió un error. ¿Sí? Ocurrió un error y aquí me dice el tipo de error que está ocurriendo. Me dice, este es el tipo de error que está ocurriendo. Number format exception. Y me está diciendo que el problema es que es empty string. ¿Qué significa? Empty string. Empty, ¿qué significa empty? Está vacío, está nulo. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es que en la línea busco aquí, viene en referencia a varios archivos de Java, pero el de nosotros, ¿cómo se llama? El archivo se llama JFrame principal. Buscamos el primer renglón donde diga JFrame principal, aquí, para que me digan qué renglón. Dice, en el 166. O sea, de todos los que vienen aquí, busco el primero en donde venga mi nombre de archivo. En este caso se llama JFrame principal. Y ahí me va a decir en qué renglón me está marcando el error, o me está lanzando el error. En el 166, en mi caso. Entonces me voy al 166 y es precisamente cuando quiere convertir el primer número, pero como no tiene ninguno, es donde lanza el error. Dice, es que tú me estás pidiendo en el renglón 166 que tome este dato y lo convierta a doble, pero pues no se puede porque no trae nada y me está lanzando el error. Otras causas pueden ser, lo voy a volver a ejecutar para que vuelva a salir la ventana. Vamos a suponer que yo en lugar de números le pongo letras. Que no lo ejecuté. Oh. A ver, en lugar de números le voy a poner letras. Hola mundo. ¿Sí? Entonces le digo comparar y va a decir algo similar. Este es el tipo de error, dice, number format quiere decir que el formato del número que yo le estoy pasando para que convierta a doble no es el correcto. Y acá me dice, pues en la misma línea, ¿verdad? Pero ahora por el string hola, ese no lo puedo convertir a doble en la misma línea 166. Si yo ahora lo cancelo porque los errores se van poniendo abajo y luego quedan muy lejos. Entonces, si lo ejecuto otra vez y tal vez aquí no quiso. Ah, es que no estoy acá. Ahí está. Cuando yo le digo, tal vez aquí le ponga un número correcto, pero no sé, acá le pongo 8.7.9. ¿Sí? Entonces, a la hora que yo le digo comparar, me va a lanzar una excepción. Claro, me lanza la excepción y ya no me hace nada, ¿eh? Ya me marcó un error. Y dice, es por la misma causa, un formato de número que es, todas las excepciones, todos los errores van a terminar con la palabra exception. Entonces lo que nos interesa es esto primero. El formato del número está mal. Ahora me dicen cuál. Dice, pues es que tiene múltiples puntos. Y si me voy acá a la línea, ahora me dice que es la 167 porque el 27 sí lo pudo convertir o sea, la línea 166 sí la pudo ejecutar, pero la 167 es la que ya no pudo ejecutar porque este número ya no lo pudo cambiar. No lo pudo cambiar a... Entonces, ya ahorita nosotros, pues estamos un poco más preparados para empezar a hacer validaciones. Nada más que, pues, para eso necesitaremos conocer algunos otros conceptos, ¿no? Ok, bueno, nada más ahorita quiero dejar constancia de que hay errores. Cuando les marque error, por favor, lo primero que hagan no es apanicarse, como dice uno, no, me marcó error, y luego se enoja uno, ¿verdad? Y luego empieza aquí, es que vienen muchas líneas y no sé qué quieren decir, y bueno, por eso les estoy diciendo, lo primerito, en la primera línea siempre les dice cuál es el problema. El problema aquí es un formato de número, todos terminan en exception, todos los errores, ¿sí? Luego, en un lado les puede decir la razón por qué. Dice, bueno, es que hay múltiples puntos.
en este caso. Y luego, ya para saber en qué línea exactamente, aquí tal vez es muy claro porque son poquitas líneas, pero ya para saber exactamente la línea en que lanzó esa excepción, entonces busco el primer nombre que coincida con con mi archivo. En este caso es jframeprincipal.java. Y aquí me dice en qué línea es donde tengo el problema. Ya con eso, con esas pistas, pues es más fácil que yo detecte dónde está el problema. Porque casi siempre la tendencia o la reacción casi de todos nosotros es que nos marca un error y luego nos vamos al código. ¿Dónde será? Y no nos damos cuenta de que hay pistas en dónde puede estar el problema. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas? Luego vemos, cuando hay un poquito más de tiempo, cómo poder detectar esos errores y en lugar de que salga esa lista de líneas rojas que van a asustar al usuario, pues mejor que salga algo más controlado y que diga los números son incorrectos o los datos son incorrectos. Algo que sea más controlado, ¿sí? Ok, bueno. Entonces ahí le vamos a dejar por hoy. Acuérdense que lo del examen ya no incluye esto que estamos viendo. Este es del tema 2 y proyecto 2.